Compañeros, muy buenas tardes a todos. Les habla Víctor Hugo Garcés. Soy el presidente del Club Deportivo Titanes de Balonmano en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy tenemos con nosotros acá en la sala a un hombre que fue jugador de balonmano y representó a su país en varias ocasiones, entrenador del Club Huracán Buceo en las categorías sub-14, sub-23 y mayores femenino, y actualmente es entrenador de la Selección Nacional del Uruguay en la categoría sub-16 masculino. Tenemos a Felipe Rebella. Felipe, muy buenas tardes. Y ante todo, primero saber quién es Felipe y cuáles fueron tus inicios en el balonmano. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Víctor, por aportar este espacio de balonmano para todos, ¿no? Bueno, mis inicios como jugador fueron allá por el 2002 más o menos, creo que sí, en un club en La Paz, en donde yo vivía, y en ese club, con Carolina Aguirre ahí a cargo de todo el handball, digamos, de Canelones, una institución muy fuerte en Canelones, hice todas mis formativas ahí. Y bueno, estando en La Paz, me citaron a la selección con 15 años y desde los 15 a los 21 formé parte de procesos de selección nacional. Después de formativas a los 18 me fui a Náutico, a un club para jugar en mayores ya. Y bueno, después de Náutico me fui yo a Hebraica y Maccabi, que ahí fue hasta donde jugué a lo último. En realidad en Hebraica Maccabi, después como para mejorar un poquito las condiciones de entrenamiento, nos fuimos a otro club que se llamaba Bohemios, y lo mismo pasó de Bohemios a Balonmano Pontevedrés, que fue en el último club donde jugué, que ahí estuve, no sé, como 6 años capaz, o más o menos por ahí. Y ahí fue cuando dejé de jugar, ahí en Pontevedrés. Felipe, cuando empezaste a los 15 años a representar a tu país, ¿cuáles fueron esos primeros eventos que te empezaron a marcar tu carrera como deportista? Y esa experiencia que viviste con la selección uruguaya, ¿qué tanto te marcó? Y te marca todo, en realidad. Representar a Uruguay debe ser de una de las cosas más lindas que tiene un deportista. Este, salís y conoces otra realidad, otro nivel de juego, aprendés muchísimo en esos viajes y claro, cada vez que volvés de esos viajes, volvés como más reforzado y convencido en lo que querés hacer. A mí me pasaba que cada vez que volvía quería entrenar más para el otro año poder seguir representando a Uruguay y seguir dando pelea y así sucesivamente con todos los años. Es hermoso lo que te da defender a tu selección. Claro, me imagino, pues no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo, pero también pasa lo mismo en el balonmano que en el fútbol, que se le reconocen a ustedes por la garra charrúa. Sí, es así. Ahí hay un temita que es bastante complicado en realidad, porque con garra charrúa no le ganás, o sea, no cumplís tus objetivos. Es la realidad. Vos podés tener la garra y estar muy aguerrido, pero hoy en día, si no jugás al handball, no te van a salir las cosas bien. Pasa lo mismo, igual que en el fútbol, muy aguerridos, pero hay que jugar. Es más o menos lo que pasa en el fútbol, hoy en día en el fútbol uruguayo. Hasta la época de Tavares éramos una cosa y después de ahí a poquito empezamos a jugar al fútbol y nos empezamos a emparejar con los europeos y los cuadros de nivel en fútbol, y en handball está pasando lo mismo. De a poquito estamos como que jugando un poco más al handball, por distintos factores, ¿no? Pero estamos menos aguerridos y un poquito más técnicos. Claro que sí. Felipe, bueno, pasas esta experiencia de jugador de selección nacional y comienzas tu carrera como entrenador. ¿Dónde iniciaste? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Estudiaste algo para esto? Bueno, ¿qué me pasó a mí en particular? Me rompí los ligamentos a los 6 meses que volví de mi última selección, en el 2013, me rompí los ligamentos.
Y bueno, nada, me recuperaba y me volví a romper, entonces cada vez jugaba menos y empezaba a dirigir más. Y la primera vez que me llamaron para dirigir era un cuadro de Mami Handball, de una liga de acá de Montevideo, que no era la federación, es una liga que se llama Asociación de Clubes de Balonmano, y me llamaron y me di cuenta que me encantaba dirigir, que sentía lo mismo, no lo mismo que como jugador, pero que me generaba esas mismas sensaciones. Entonces, bueno, arranqué ese año con ese equipo, jugamos un ascenso y nos fue bien, ascendimos. Y claro, en ese proceso que yo me estaba recuperando de una lesión y no sé qué, me rompí por segunda vez los ligamentos, iba a estar mucho tiempo parado y dejé ese club que dirigí un año y estuve un año y algo sin dirigir. Y Usted después dijo, pasé, dijo, sí, usted dijo que el club se llama Mami Humble. no, se llamaba Bien Igual Mamis. Mamis. Y era Sí. solamente de mamás o No, referente a qué? había chicas que no eran madres, pero eran de edad más plus 30 te diría. Pero claro, eran chicas que habían jugado toda la vida al handball en selección, muy buenas jugadoras, y yo me vi ahí con eso y decía, pa, ¿cómo dirijo yo con 21 años, 22 años, un grupo de mujeres de 35 que tienen el doble de experiencia que yo? Y nada, la verdad que con ellas aprendí un montonazo. Siempre aprendes con tus jugadores, pero con ellas aprendí un montonazo. Claro, y después de allí me estabas diciendo que llegaste a otro equipo. Después de allí fui a un club de fútbol que se llama Juventud Las Piedras, ahí, que era muy cerquita en la ciudad donde yo vivía, y ahí arrancamos como un proyecto un poquito más armado, buscando otras cosas, mejorar campañas anteriores de balonmano, y arrancamos con 2 categorías, mejoramos las campañas de los años anteriores, y al otro año apostamos a más y hicimos 6 categorías, ¿no? Creo que eran sub-18, sub-23 y mayores femenino, sub-23 masculino, mayores masculino y sub-14. Y Entonces, nada, y perdón, revolucionamos ahí, sí. perdón Felipe, yo te interrumpo. Cuando me dices que llegaste a un club de fútbol, eso quiere decir que ese club de fútbol tenía también balonmano. Ese club de fútbol tenía balonmano, tiene balonmano, básquetbol, bueno, ahora no está más, no hay más balonmano, pero ese club abarcaba todo, tiene rugby, este, no sé qué otras actividades, pero un club que apostaba a los deportes menores. Bueno, es algo similar a lo que puede pasar en Europa, que grandes equipos profesionales de fútbol tienen varias disciplinas. Lastimosamente aquí en Colombia no lo sé, no sé si lo hay no tengo conocimiento, pero qué bueno sería que de pronto los equipos profesionales apoyaran también el handball, el balonmano, que sería importante incluirlo desde estas canteras. Acá en Uruguay no se da mucho eso, es más, si me pongo a pensar ahora así rápido, creo que no hay equipos de fútbol que tengan handball. El año pasado o está Peñarol, eh, está también metiendo muchas actividades, pero creo que hoy en día es el único que queda. Ya, entonces empiezas con tus entrenamientos a clubes deportivos y ¿cómo fue ese llamado, Felipe, vení, tenés que trabajar con estas categorías en la selección nacional? Cuando llega ese llamado, ¿qué pasa? Bien, yo después de estar ese año en Juventud, buscando crecer como entrenador, me voy, dejo ese club y me voy a un club que se llama Pontevedrés, que fue en el cual estaba jugando con mis idas y vueltas, a asistir al entrenador del plantel principal. Y en ese momento me llama Jorge Botejara, que es el coordinador de las selecciones masculinas formativas en el 2018, y me comenta que nada, que le gustaría que empiece a trabajar con las selecciones como segundo entrenador o como tercer entrenador, perdón,
Y nada, ahí me sumo a un plantel de trabajo que estaba conformado por Juliana Mochi y Jerónimo Goyoaga, y yo era el entrenador C en el 2018. Y nada, también es como algo hermoso poder participar de eso, llegar como entrenador a formar parte de eso es hermoso. Y nada, Sí, ese año nos va muy bien, salimos terceros, haciéndole un muy buen partido a Brasil, y nada, volviendo, como te decía, como jugador, volviendo con muchas ganas de aprender y de seguir en esto. a eso iba a llegar, Felipe. Como entrenador nacional, ¿a qué tipo de eventos ha ido representando a tu país? Bien, el año pasado, en el 2019, fuimos a principio de año, fui también como entrenador C de la sub-18 masculina de Uruguay, que la dirigía Rodrigo Botejara y Nicolás Fabra, en un campeonato sub-19, perdón, era el campeonato, en Brasil, en Tahuaté. Y bueno, nada, cuando volvimos de ese campeonato, al tiempito nos llaman a mí y a Juliana Mochi, que era la chica que había dirigido en el 2018 con los menores, para dirigir los cadetes, la sub-16 de Uruguay. Y bueno, nada, con tremenda alegría y afrontando ese reto, nos vamos 40 días a China por un intercambio que hay, por muchas cosas en Uruguay, con la Secretaría Nacional de Deporte, nos fuimos a entrenar 40 días a China. Eh, Wow. una experiencia, no sé, indescriptible. La verdad, Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia porque, a ver, uno quisiera que al interior de nuestros países le dijeran a uno, venga, ¿dónde quieren hacer su preparación? Tenga el presupuesto y váyase. Eso es algo que no todo el mundo lo tiene y hay que aprovecharlo al máximo. 40 días en China, me imagino, fue espléndido todo lo que ustedes adquirieron allá en conocimiento y en capacidades, ¿no? en todo. Mira, primero mandarle un saludo a la gente de la Secretaría Nacional que colaboró en todo momento con ese viaje y a la gente que nos apoyó desde Uruguay, porque era un viaje que abarcaba muchas cosas, no solo lo deportivo. Nos íbamos a 40 horas de distancia de nuestro país, 40 horas de vuelo, que eso ya era una locura, 12 horas de diferencia horaria, era muy difícil comunicarte con la gente en Uruguay. Y nada, lo afrontamos de la manera de tratar de hacerlo lo mejor posible para adquirir la mayor cantidad de conocimiento, para preparar el sudamericano que se nos venía, no sé, estábamos 2 semanas en Uruguay y teníamos el sudamericano ahí en la puerta. Nada, el viaje tremendo, la verdad. Un saludo para los chicos que formaron parte de ese viaje. Me saco el sombrero con ellos. Respondieron en todo momento la exigencia, eh, se comportaron súper bien representando a su país. Y nada, esos viajes son los que más te enseñan, los que más te enseñan. Yo soy un convencido de que aprendes muchísimo de tus jugadores, de que ellos te enseñan muchísimo a vos, y ahí es cuando uno dice, pa, me está enseñando muchísimo un chiquilín de 15 años el cual yo estoy dirigiendo, y muchas veces te termina enseñando mucho más ese chiquitín que otras situaciones. Felipe, estando en China, ¿cómo ves desde tu punto de vista el nivel del balonmano allá asiático en China? Y aparte de eso, ¿qué te marcó a vos allá directamente? Porque me imagino que algo te tuvo que haber marcado de ese viaje. Bien, bueno, nosotros tuvimos oportunidad, nosotros viajamos la categoría masculina y la femenina en sub-16. Y tuvimos oportunidad de jugar unos amistosos contra un equipo chino. Y no, la verdad que el nivel no era bueno. El nivel de ese equipo con el cual jugamos. El nivel con el que habían jugado las chicas era un poquito mejor, pero lo que nosotros vimos no era un nivel que vos digas está muy alejado a lo que eran nosotros. En realidad nosotros estamos un poquito mejor que ellos. No sé a nivel mayor, de selección mayor, adulta, este,
si emparejamos a Uruguay y a China, ¿cómo va? Porque la verdad no tengo idea si hay antecedente de eso. Pero nos aportó porque es lo que decías vos. Nosotros teníamos una cancha para entrenar 2 veces por día, una sala de musculación para entrenar las veces que queríamos. Entonces metíamos triple horario y era algo que acá en Uruguay no lo podíamos hacer. Entonces eso te ayudaba ya a mejorar por la parte de entrenamiento. Y lo que te marca mucho socialmente es la gentileza que tienen ellos. Están súper contentos de que vos estés ahí, entonces hacen todo lo posible para que te sientas cómodo. Y, y nada, es como una cultura muy, muy fuerte la de los chinos. Y la adaptación de los chicos tuyos y la de ustedes para el tema de alimentación allá. Bueno, eso fue complicadísimo porque ellos comen muy distinto a como comemos nosotros. Ellos tenían marcado unas comidas, a las 7 desayunaban, a las 12 del mediodía almorzaban y a las 6 de la tarde cenaban, no merendaban. A las 6 de la tarde, que era cuando nosotros merendamos más o menos, ellos estaban cenando. Entonces, nada, con un trabajo exhaustivo de la doc que viajó con nosotros, medio como que fuimos amoldando las comidas y los horarios para sentirnos un poquito más en casa. Es más, a lo último nos terminaron haciendo milanesa, que es algo, una comida que comemos muchísimo acá. Nos terminaban haciendo eso y bueno, ahí va lo que te decía de la amabilidad de ellos, cambiaban su régimen de comidas y para hacernos sentir más cómodos. Qué bonita experiencia. Eso tiene que ser algo maravilloso, Felipe. Entonces, regresan y se encuentran el sudamericano en el que participan. Y ya con esta participación en China y esta preparación, ¿cómo les va en el sudamericano? Nos va muy bien, la verdad. Llegamos a un nivel de juego que, que superó, la verdad, nuestras expectativas como entrenadores. Arrancamos, eran 2 grupos en el sudamericano, nosotros Argentina y con Bolivia. Y nada, debutamos con Argentina, un partido que es durísimo, siempre. Vos habrás visto algo de handball internacional, entonces nosotros es como que estamos un escalón más abajo que ellos. Y hicimos un debut soñado, cancha llena, partido parejo, gol a gol. Es más, hasta fuimos ganando en una parte del segundo tiempo y nada, lo cerramos mal el partido y nos terminaron ganando los argentinos. Jugamos contra Bolivia, ganamos bien, cómodos y pasamos a semi. Y nada, preparamos una semifinal para jugar contra Brasil, que Brasil en esas categorías viaja con clubes. El club que representaba ese año a Brasil era Piñeiros. Y nada, nos ganan muy bien los brasileros, una categoría que a mí me dejó asombrado el nivel de juego que tenía, la capacidad física, técnica, táctica, brillante el juego de Brasil. Y nada, fuimos a jugar el tercer y cuarto puesto contra Chile y lo ganamos por suerte, sufriendo, como siempre, pero, pero lo ganamos y nada, súper contentos. Qué bueno. Y ya al interior de todo esto, Felipe, de lo que puede marcar el balonmano uruguayo, del nivel en el que ustedes se encuentran actualmente, porque es de los mejores aquí en Sudamérica, ¿sí? Eh, ¿Usted cómo ve el crecimiento del balonmano en los otros países? Bien, a ver, que primero, como para redondear un poquito la idea anterior, el crecimiento, yo como entrenador tengo que reconocer que es un error creer que a mí me va bien en un campeonato sudamericano por lo que yo hago, que en realidad no es así. O sea, aporta mucho lo que yo hago como entrenador de una selección nacional, pero el trabajo acá lo hace incansablemente los entrenadores de los clubes, que lo hacen muy bien. Hay gente que trabaja muy bien a nivel de formativas y eso es lo que hace crecer
el nivel del balonmano nacional, digamos. Veo un crecimiento importante a nivel sudamericano. Estamos todavía muy lejos de lo que es el nivel europeo, no podemos ni pensar en eso, pero hay un crecimiento importante. Y acá en Uruguay se está dando un crecimiento interesante y eso va acompañado de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Desde la Secretaría Nacional de Deporte, que promueve mucho el handball en el liceo, en los colegios, hasta los clubes que trabajan incansablemente por el deporte, la integración del handball del interior, cómo se está trabajando en el handball del interior. Todas esas cosas hacen que el handball nacional crezca. Y, y nada, se ve plasmado en ahora el ejemplo más grande que tenemos es la clasificación de Uruguay a un mundial masculino que nunca había pasado en la historia y eso marca el trabajo que se ha hecho en años anteriores. No es que esa selección es brillante, es gracias a esos chicos. Sí, es gracias a esos chicos, pero un trabajo que se hizo previo a eso. Me parece que eso es lo que hay que reconocer. Claro, Felipe, con esa clasificación de Uruguay al Mundial por primera vez en su historia, el crecimiento del balonmano tuvo que haber sido significativo desde todos los aspectos en el Uruguay, el incremento de clubes, participación a nivel colegial, me imagino, ¿no? Que sí, lo que pasa que ese se clasificó ahora, creo que fue en enero el clasificatorio, y Sí. nada, como cuando estaba empezando todo el auge de esa clasificación y volver a entrenar con los clubes, que arrancamos en febrero, se trancó todo con lo del coronavirus. Este, Claro. pero yo creo que eso va a ayudar mucho al continuar el crecimiento del handball. Va a ser un plus importante. Claro, eso tiene que ser así. Y ustedes allá al interior del Uruguay también hacen campeonatos a nivel colegial, porque se han visto en campeonatos escolares sudamericanos a Uruguay participando. Sí, yo te voy a decir lo que tengo idea, no estoy muy interiorizado a fondo con cómo se organizan. Hay campeonatos del interior que son de los campeonatos liceales, digamos, que se hace como clasificatorio por zonas y después se juega un nacional, este, que ahí ves cosas súper interesantes. Por lo general, no sé, ves muy buenos cuadros de Rivera en el interior, o de Salto, o de Artigas. Los cuadros de Montevideo, la mayoría de los cuadros que van son porque hay chicos que juegan en una misma institución o algo de eso. Y eso a nivel educativo, digamos. Y también están los campeonatos del interior que organiza la federación en el interior con cuadros del interior. Se juntan por zonas y juegan un fin de semana y nada, ahí se va desarrollando bastante. Eso es lo que yo tengo entendido, capaz que hay otras cosas que desconozco. Claro, entonces eso da pie a entender que la Federación Uruguaya promueve mucho el balonmano para su crecimiento en campeonatos, no solamente fines de semana, sino que es constante la competencia. Tal cual. Creo que el trabajo que está haciendo la federación hoy en día es muy bueno y está aportando muchísimo al crecimiento del handball nacional. Eh, Se notan diferencias con respecto a años anteriores en el aumento de clubes jugando en el campeonato de Montevideo o la creación de nuevas ligas. Se nota un crecimiento importante y eso va de la mano en que la federación está trabajando bien. No quiere decir que se estaba trabajando mal, sino que se está cambiando bastante el handball nacional. Bueno, eso es muy importante. Todo el tipo de apoyo desde la máxima cabeza del deporte es importante para el crecimiento y eso se tiene que ver replicado en muchos lados. Felipe, desde tu experiencia como entrenador, no solamente a nivel nacional, sino de clubes, eh, veo también que te enfocas mucho en la parte femenina. ¿Cuál es ese proceso, ese desarrollo que haces a nivel femenino?
Bien, yo dirigiendo un plantel femenino, me olvidé de mencionar en algún momento de lo que fui dirigiendo después de Juventud, y cuando dirigía a Pontevedresa, a la vez dirigía el Colegio Seminario, que era un plantel femenino en el cual agarré un plantel que ya estaba armado y se sumaron pila de chicas a ese plantel. Y nada, me pasó algo genial con ese plantel, que fue que mi idea de juego, o lo que yo quería buscar, ese plantel me lo respondía así tal cual. Museo. Eh, Buscando crecer, nos vamos a una institución nueva y Y nada, empezamos a entrenar en Huracán Buceo y a formar nuevas categorías. Se suman este año muchas chicas también de otro club que venían y empezamos a trabajar súper intenso y la verdad que las mujeres responden muy bien al entrenamiento. Claro, eso es importante, que te cumplan las expectativas que tienes como entrenador, pero la exigencia que vos aplicas con ellas, ¿cómo es? Porque en muchas charlas hemos hablado de que los entrenamientos del femenino y masculino no deben ser iguales, sino que se trabaja de distintas maneras. Hay distintos factores que te llevan a trabajar distinto con las mujeres. Pero nada, yo siempre me caracterizo por ser un entrenador intenso, bastante, no sé si hay alguna de las chicas por ahí, pero soy intenso, me gusta ser exigente, entrenar muy en serio, muy fuerte, y eso se lo exigía tanto a hombres como a mujeres, no soy así, se lo exigía también al primer plantel que dirigí en mi vida, que era el de Mami Handball. Esa es una característica mía de intensidad, de siempre estar buscando el crecimiento constante. Claro, y en esto de los procesos del mini handball, Felipe, ¿qué qué tan grande es el plantel deportivo en estas categorías bases? Bueno, ¿qué pasa? En mi club, como es un club nuevo, digamos, en el cual estamos empezando con el tema de formativas, pues ¿qué me pasa? Tengo 30 jugadoras que son mayores y no tengo formativas. Entonces, si yo lo pienso eso a largo plazo, está bueno, tengo mucha gente a nivel de mayores, pero lo que te da frutos, al fin y al cabo, son las formativas. Entonces, hay que convencerse de que tenemos que trabajar en las formativas. Y ahí empezar a buscar las estrategias como para crecer en eso, que hay miles. Y nada, hay clubes que acá en Montevideo trabajan muy bien, tienen mucha gente en inferiores, se trabaja desde mini, chicos de menos de 10 años, ya hay campeonatos por la Federación de Sub-12, que son armados los sábados, se promueve mucho el deporte en esas edades porque es lo que te da su fruto. Sí, claro, obvio. Las categorías bases tienen que ser algo fundamental y ha sido importante en cada una de las charlas que hemos tenido con la mayoría de ponentes. Felipe, ya como para ir finalizando, porque vamos a tocar un tema muy importante contigo y es el aprender de nuestros errores cuando estamos dirigiendo. Eh, la mayor satisfacción y experiencia que te ha dejado el balonmano y que te ha marcado en la vida. Los amigos. Es esa. No hay una puntual que digas un campeonato o una victoria o una derrota o lo que sea. No. Lo que más me ha dejado el balonmano en mi vida, sin duda, es lo que genera. Es como algo impresionante. Me doy cuenta que mi vida está toda relacionada. Mis amigos todos juegan al handball, o los que ya no juegan, pero jugaron en algún momento, o todo. Eso, las relaciones que te deja el handball es lo más grande que me pasó. Qué bueno, no, a todo el mundo, siempre que uno viene hablando con ellos, siempre dicen los amigos, es que el balonmano es una familia, sin importar de dónde sea, de España, de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay,
siempre deja amigos en todos los rincones donde uno vaya y es maravilloso este deporte. Yo creo que por eso me enamoré del balonmano hace años. ¿Sí? Tal cual. Felipe, estamos en tus manos, entonces vamos a tocar el tema de reconocer nuestros propios errores a la hora de dirigir. Bien. Nada, yo creo que fue un tema que fui aprendiendo con los años. Eh, por ejemplo, los errores más grandes que tenía cuando empezaba a dirigir era eso de vivir como jugador siendo entrenador. Son distintos los roles y aprender eso no es fácil cuando vos empezás a dirigir. eh, a mí particularmente me costó mucho. Eh, Vos en el partido tenés que estar enfocado en otras cosas como entrenador que siendo jugador. Tenés que transmitirle otras cosas a las personas que dirigís. Y nada, eso fue algo que a mí me costó bastante en un principio mejorarlo. Era un error. Yo estaba eufórico afuera, como si estuviera jugando, y en realidad no me daba cuenta que no le transmitía ni tranquilidad a los chicos, ni corregía nada, y me ponía a discutir con los jueces mucho más. No quiere decir que ahora no me pase, pero es algo que trato de corregir constantemente. Esa euforia a veces no te deja ver muchas cosas. Eso como lo que me pasó, los errores primeros que cometí. Y hay otro error muy importante que ya te lo mencioné, que es creer que porque a vos te va bien un año en una selección, por ejemplo, sos el mejor entrenador del mundo. Y eso es un error gravísimo. Es un error gravísimo y no podemos caer en eso porque no sería una realidad. Hay que reconocer el trabajo que ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, el trabajo que hacen día a día todos los otros entrenadores. Este, Creerte que vos sos genial porque salís primero, segundo, tercero en un sudamericano o porque dirigís una selección es un error. Es un error y es un error. Eh, y nada, hay que reconocer ese trabajo de los entrenadores de sus clubes. Yo dirijo una selección de cadetes y no tengo un cuadro de cadetes masculino. Lo está trabajando otra gente. Y nada, eso es un error importante. Correcto, entendido hasta ahí. Entonces, aprender de nuestros errores van más allá de la faceta de dirigir y saber que hay otras personas que van detrás de uno que te están aportando jugadores, ¿cierto? Tal cual. Eh, Reconocer muchas cosas. Como entrenador tenés que darte cuenta que estás tratando con personas, con seres humanos que son más que jugadores de handball. Tienen, es hiper complejo, a ver, tienen una vida atrás, tenés que empezar a conocer todo eso como para reconstruirte, no es solo, vení, tenés que hacer, estás haciendo las cosas mal, ¿por qué estás entrenando mal? Y la puteada o la corrección constante y capaz que por fuera no estás reconociendo otras cosas que le pueden estar pasando a esa persona. Y eso también es un proceso que te lleva de aprendizaje, ver al otro, más allá de lo que vos estás buscando. Es lo que me parece a mí como entrenador. Claro, pero entonces aquí también vienen temas. Si yo no soy eufórico entrenando, pero soy muy pasivo, el equipo no me funciona igual, todo influye de la parte del entrenador. Creo que hay que buscar un término medio ahí y reconocer que en algunas personas podés exigirle más y a otras personas exigirle un poco menos a nivel de intensidad y de euforia. Capaz que si yo a vos te digo una cosa, lo tomás de cierta forma y se lo digo a Juan Moyorga, que lo estoy leyendo acá, lo toma distinto. Entonces eso es lo que tenemos que entender como entrenadores, que no somos todos iguales, no todos nuestros jugadores son iguales, no los podemos tratar a todos por igual, porque no es así. Y eso es un proceso. No estoy diciendo que no haya que ser eufórico ni dirigir con intensidad, porque lo hago, pero buscar otras herramientas también.
¿Y qué pasa con esos errores que también cometemos los entrenadores cuando no conocemos bien a nuestros deportistas? Porque a veces como entrenador nacional te llegan deportistas que no alcanzas a conocer, estás en una preparación de 8 o 15 días a una competencia y usted no sabe cómo va a reaccionar a tu orden. Ahí, ¿cómo influye eso? Influye y mucho, porque en algún momento te vas a dar cuenta que lo que hiciste te equivocaste. Y en ese momento es en el que tenés que decir, opa, me equivoqué acá en tal cosa, y el reconocer el error es lo que te ayuda a autoconstruirte y a mejorar, me parece. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasé por alto? ¿Qué no vi como entrenador que estaba haciendo mal? Y en base a eso, eh, mejorar, sin duda. No, si es un error y vos reconoces que es un error, o te das cuenta interiormente que es un error, pero no lo reconoces y no lo mejorás, para mí estás en error. No seguís cometiéndolo, te va a seguir pasando lo mismo siempre y no vas a poder crecer. Pero ese error es bueno reconocerlo al interior de uno mismo o dárselo a conocer a los demás a quien usted... Si está afectando a una persona o a un jugador, tenés que charlarlo y reconocérselo. Eh, es así. Si es un error que tampoco ves que tiene mucha trascendencia en el equipo, en el juego, y bueno, hay capaz que trabajarlo más de lo personal y de buscar las herramientas para cambiar eso. Pero si es algo que está afectando a un colectivo, lo tenés que tratar y solucionarlo. No podés ser ajeno, hacer como que no, no lo vi. Este, me parece que es Bueno, así. pero también nosotros cometemos errores muy grandes y viene desde la parte del jugador, porque a veces creemos que X jugador es súper importante para el equipo y pueden cometer infinidad de errores y nosotros como entrenadores a veces los pasamos de alto. Y el equipo te dice, ve, profe, pero pasa esto y esto y esto, y uno hace el de la vista gorda. Ahí uno, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que no, que la vista gorda no la puedes hacer. Si vos en realidad reconociste ese error, tratar de tratarlo. Si no lo reconociste, ver por qué no lo reconociste. Si hay un grupo que te está planteando ciertas cosas y vos no las viste, en algo está fallando también y termina siendo un error. De las dos maneras, es una equivocación. Entonces tenés que tratarlo de una forma o de la otra. Si viste el error, ¿por qué lo dejas pasar? O si no lo viste el error, ¿en qué fue lo que fallaste, que no reconociste ciertos puntos? Y el jugador también tiene que entender que como ellos se equivocan a la hora de jugar y de tomar decisiones en el juego, uno como entrenador se puede equivocar. No somos robots, nos equivocamos. Y está bueno que para que el jugador reconozca que se equivocó, vea que el entrenador también muchas veces se equivoca y reconoce ese error. Claro, pero Felipe, también pueden pasar ocasiones que llegas como entrenador nuevo a una selección, ya hay jugadores de mayor experiencia que han representado al país en 3, 4 oportunidades, llegas como el entrenador novato a dirigir esta selección con experiencia, los jugadores hacen lo que quieran, es un error muy grande de uno como entrenador dejársela montar de ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el entrenador allí para Yo que creo que eso ahí pase? tenés que marcar la cancha de entrada. Si bien hay gente que hace mucho tiempo que juega el balón mano, hacerles entender que vos querés jugar a cierta cosa y ahí plasmar tu estilo de juego y hacerles entender a ellos de que, bueno, ellos van a estar ahí, van a formar parte de ese proceso, pero se van a tener que adaptar a lo que vos querés hacer. Si bien el proceso del año anterior, capaz que ellos lo jugaron y fueron muy buenos jugadores, este año es otra cosa. Entonces, plasmar eso y hacerles entender eso. Me parece que es importante. No podés dejar que un grupo de jugadores te mande el equipo de acá para allá. Ya, y si no sos capaz de solucionarlo desde esa perspectiva, ¿qué paso tomarías al respecto? Y si no podés solucionar y no podés controlar un equipo,
o buscar ayuda afuera, a alguien que te venga a ayudar, o da un paso al costado. Entonces ahí se podría perder toda la hegemonía que tenés como entrenador. Y sí, Entonces, sí, no, sí, no, porque si vos no podés controlar un equipo, no podés estar al frente de algo. entonces eso podría ser también de un error de parte de nosotros en la formación, en la caracterización de nosotros a la hora de llegar a dirigir, o definitivamente los jugadores son más importantes que el entrenador. A ver, ahí tocamos un tema que es bastante delicado. No sé si el jugador es más importante que el entrenador o el entrenador es más importante que el jugador. Yo creo que hay un término medio, como veo yo las cosas. Esto siempre es de una perspectiva personal. Eh, no recuerdo que me haya pasado de dirigir un plantel que diga es un desmadre, hacen lo que quieren, porque no va con mi ideología. No podría dirigir un plantel así porque mis bases son otras. Este, no sé si te va a pasar en una selección nacional acá en Uruguay eso, porque aparte previo a eso hay un proceso de selección y de preselección y vos ahí tenés que mirar muchas cosas. Bueno, este jugador es muy bueno, pero puede ser muy disruptivo, me puede descontrolar el plantel, bueno, y ahí lo vas viendo y lo vas manejando y lo vas tratando para no llegar a ese punto que me planteas vos de que un plantel ya maneja todo. No sé si me expliqué bien. Sí, claro que sí. Sino que estoy respondiendo aquí al interno del chat porque no le entendí bien a la persona que me está escribiendo, que me dice, jamás, el jugador es más importante que el entrenador. Entonces, no le estoy entendiendo si el jugador es más importante o no que el entrenador, porque como no hay una puntuación, quedo confundido, ¿sí? Pero sí, definitivamente tiene que haber un punto medio en ese aspecto, porque uno lo puede plantear de tal manera que sin el entrenador el jugador no tiene el conocimiento ni las bases para hacer el partido. Bueno, pero ahí te pueden plantear que puede venir otro entrenador. Y Bueno, ahí entras en la discusión eterna si quién es más importante. bueno, pero entonces eso podría ser desde una parte administrativa, porque al fin y al cabo vos puedes tener el conocimiento del mundo, querer desarrollar todas tus actividades y procesos dentro del plantel. Los jugadores se enranchan, dicen que no lo queremos, entonces te cambian sin darte la oportunidad de conocerte como entrenador. Claro, acá a nivel nacional eso no pasa, porque por lo general los entrenadores están como, no sé, vos decís un nombre X y decís, ese es el entrenador de tal club. En ocasiones muy especiales, capaz que un plantel no se siente muy cómodo con un entrenador y pide o que se vaya el entrenador, o lo que pasa muchas veces es que se va un equipo entero, a otro lado buscando otras cosas. Capaz que a nivel un poquito más profesional sí pasa eso. Hay un equipo que no se siente cómodo con un entrenador y perfectamente, si el equipo quiere, tiene todas las herramientas para echar a ese entrenador. Es así. Y si el entrenador no está respaldado por una directiva, que fue como dijiste vos, está en el horno. Bueno, es correcto. Es que uno puede entrar a debatir mucho sobre este tema de cuál puede ser el principal factor para generar este tipo de confianza, Mm. ¿sí? Pero los errores pueden ser muy significativos, Felipe, en todos los aspectos, desde el jugador, desde el entrenador. Aprender a reconocerlos van a ser demasiado importantes, pero ¿cómo trabajarlo de tal manera que tu error y el error del jugador sea armonioso para el funcionamiento del equipo? Yo creo que eso va en el diálogo, todo. Soy un entrenador que me gusta tener un ida y vuelta importante con los jugadores y nunca remarcar un error así muy grave. A ver, si es un error importante, marcárselo a un jugador adelante de todos, y no sé si está muy bueno. Este,
capaz que hablarlo primero con ese jugador y tratar de solucionarlo como para que no afecte en el colectivo. Eh, Creo que Claro, va por ahí la mano. Si es un error que está cometiendo en sí, un error de, no sé, de entrenamiento, por ejemplo, grupal, de atención en un entrenamiento o de dispersión, ahí sí capaz que lo podés tratar grupalmente, como para que no siga afectando el funcionamiento del equipo. claro Pero que me sí. parece que va por ese lado. Vale, Felipe. Ya vamos teniendo preguntas desde todos los puntos, tanto del tema que estamos hablando como al interior de lo que puede estar pasando en Uruguay. Aquí nos dicen desde el Facebook Live, Uruguay hace capacitaciones internacionales de entrenadores. Y si es así, ¿estas se pueden obtener o es muy complicado? No, por lo que tengo entendido no hace capacitaciones internacionales. Acá en Uruguay vos te podés capacitar como entrenador, creo que hoy en día haciéndolo por una institución privada, haces la tecnicatura de balonmano y no, todo lo que estudiás y aprendés es afuera. Claro que sí. Eh, Rafito Torres de Perú nos dice algunos tips para trabajar con chicos que tienen un gran potencial deportivo, pero pero cuando se juega su nivel psicológico baja. Bueno, nosotros lo que hicimos este año y lo que implementamos este año con Uruguay fue el psicólogo deportivo. Creo que es un pilar fundamental y nosotros de a poquito tenemos que acostumbrarnos como entrenadores a empezar a sumar gente a nuestros equipos de trabajo porque no podemos hacer todo solos, no podemos ser el psicólogo, el entrenador, el, el doctor, el nutricionista, todo. Si tenés la posibilidad de hacerlo con un psicólogo deportivo, busca la forma y creo que uno siempre como entrenador se encuentra la forma y corregirlo desde ese lado porque hay gente que tiene más herramientas que vos para trabajar esos aspectos. Si vos no tenés forma y querés trabajarlo, bueno, está, capaz que lo podés hacer, pero sin duda que otro lo va a hacer mejor que vos en ese aspecto, en el psicológico. Claro. Nos dice Julián Villa, un equipo sin jugadores no existe, pero un equipo sin entrenador no tiene rumbo. Entonces depende de la perspectiva que tienes. Lógico. Es tal cual lo que estábamos hablando recién. Creo que hay que buscar como un punto medio entre el equipo y el entrenador. Por eso decir que uno es más importante que el otro es muy complicado. Yo no te podría dar una respuesta. No te podría decir si son más importantes los jugadores, es más importante el entrenador en un equipo puntual. Claro. Gaby nos dice, el principal factor es el feedback y el trabajo. Si a vos como jugador te demuestran que hay trabajo, que hay intención y que el entrenador también escucha lo que el equipo tiene para decirle, ya tiene medio equipo en el bolsillo. Tal cual, es así. Es lo que hay que tratar de buscar, demostrarle a tu equipo que vos querés hacer que ellos crezcan como jugadores y a su vez vos crecer de la mano con ellos como entrenador. Y eso se lo demostrás en los entrenamientos y en lo que le decís y en cómo actuás y en cómo le enseñás absolutamente todo. Cuando vos tengas eso y tu equipo se dé cuenta de eso, de que vos estás haciendo eso, ya no vas a tener ningún problema como entrenador porque tu equipo te va a responder. Claro, sí, es lo más lógico. Demostrarle a ellos que hay trabajo, que hay proceso, que se puede mejorar, que vas a aprender más, no que vas a enseñar lo mismo, pues hace que los deportistas crean en tu proceso, en tu trabajo y sigas ahí todo el tiempo que sea necesario. Tal cual, es así. ¿A qué se debe el resultado de Uruguay en el pasado clasificatorio mayores? Fua, bueno, es una pregunta importante. Yo creo que hay muchos factores que influyen en eso. No quiero decir las palabras exactas porque no podría, porque no me acuerdo, pero hace poquito Jorge Botejara, que es el encargado de las selecciones nacionales y el entrenador de la selección mayor, dijo un par de cosas que a mí me llegaron, que es el trabajo previo que hizo todo el mundo. Eh, Desde esos primeros jugadores que se animaron a representar a Uruguay en un sudamericano, hasta los que se empezaron a ir afuera
a jugar para crecer. Me parece que es todo un conjunto, no es algo puntual. Si bien ahora capaz que vos ves a Uruguay y decís, ah, che, qué bien que defienden sus dos marcadores centrales. Son una bestia y por eso Uruguay clasificó. Si bien eso es un factor que ayuda a la clasificación, previo a eso hubieron muchas cosas. Que alguien les diera una mano para irse a jugar al extranjero, o que alguien les dijera cómo tenía que entrenar, o todo eso. No sé si me expliqué o si... Sí, yo creo que sí, pero pensaría, profe, que ahí tiene que haber algo más que marque ese resultado que tuvo Uruguay, ¿sí? Yo creo que lo que marca hoy en día y la diferencia se hace con la gente que se va a jugar al exterior. Creo que Ya, eso es consecuente, importantísimo. consecuente a esta respuesta nos dicen acá, ¿qué jugadores tiene el balonmano uruguayo importante en el exterior que signifique una representación a nivel suramericano? Bueno, creo que el más importante hoy en día es Gabriel Chaparro. Es uno de los más importantes. Han pasado mucho también. Está Maxi Cancio, que es un uruguayo que juega hace mucho tiempo en España, es más, vive allá. No me quiero olvidar de ninguno porque son muchos, pero hay muchos chicos que se han ido a jugar al exterior: Fede Rubo, Alejandro Velasco, Diego Morandeira, Cristian Rostagno, chicos que pegan ese salto para aprender, y obvio que en el aprendizaje individual, cuando van a venir a jugar con la selección, van a aportar muchísimo más. En el Uruguay hay muchos jugadores que están en este momento en el exterior. En este momento creo que hay como cuatro o cinco capaz. Sí. Bueno, ahora no porque se volvieron un par, pero hay jugadores que van y que juegan y que están haciendo su vida y su carrera allá, o que ya lo hicieron y ahora están de vuelta en Uruguay. Entendido. Juan Mayorga nos dice, Felipe, felicitarte por compartirnos esta experiencia y me gustaría saber desde tu punto de vista cómo trabajar los porteros desde la base y desde qué edad específicamente. Bien, bueno, muchas gracias, Juan. Nada, y el tema del portero es un tema también para debatir mucho rato. A mí me parece que todos los chicos tienen que pasar por la portería. Eh, y bueno, después capaz que ya con 13 14 años ir viendo a alguno que le gusta un poquito más, a alguno que le gusta, que no le gusta. Si no le gusta, no va a jugar en un lugar donde no se siente cómodo, entonces es un error nuestro obligarlo a jugar ahí, y que ellos más o menos se vayan definiendo en su puesto. Este, y el tema del trabajo del portero es un tema súper complejo. Muchas veces los entrenadores caemos en el error de ponerlos a atajar y chao. No es así, pero también es muy difícil trabajarlos solos porque muchas veces tenés poca frecuencia de entrenamiento, entrenás 2 veces por semana, 1 hora y media, entonces tampoco te puedes poner mucho rato con los porteros. Hay que buscarle la vuelta para darles y prestarles atención. Yo lo que hago particularmente es un día de los dos que entreno. Los primeros 30, 40 minutos son de entrenamiento de porteros, de cosas específicas, coordinación, reacción, y el equipo entero de balonmano está haciendo un trabajo de, no sé, por ejemplo, de movimiento de balón sin lanzamiento, con rotación y trayectoria. Y nada, ahí le presto un poquito de atención a los boleros, y después sí empezamos a hacer todo el entrenamiento, el equipo entero. Claro, entonces aquí dicen, uno de los errores más importantes del entrenador es no fijarse en la preparación de porteros. Creo que es un error importante no preparar al portero. Dejarlo ahí en el arco y que por sí solo aprenda es muy difícil. Vos no dejás a un lateral izquierdo que por sí solo aprenda en la cancha. No lo haces.
Entonces, ¿por qué a un lateral izquierdo sí le prestas atención, le enseñás la trayectoria, cómo tiene que fintear, cómo tiene que lanzar, cómo tiene que pasar, cómo juntar, y a un portero no? ¿Por qué? Es un error. Claro. Un error muy significativo y muchos creo que lo cometemos. Eh, Felipe, ¿qué es lo que más le dejas como huella a tus deportistas? El aprender de handball, me parece. Que el handball no es solo ir y jugar, que hay que conocer un poquito del deporte como para entenderlo más a fondo. Creo que es eso, que se interioricen, que lean, que pregunten, que aprendan un poquito más que simplemente el juego. Ok. Felipe, yo creo que ya vamos finalizando. Ya ahorita dentro de media hora me toca una capacitación de biomecánica, entonces no podemos irnos muy allá. Aquí tengo otras preguntas, pero ya creo que, como usted dice, vamos a entrar a debatir mucho y el tiempo es corto. Felipe, ese último mensaje que le dejas al balonmano, que te deja el balonmano a vos. Nada, para, para crecer hay que capacitarse porque estamos trabajando con personas y para trabajar con personas tenés que hacerlo bien. Buscar la forma, el modo, leer un artículo, preguntarle a alguien, hacerte un curso, lo que sea. Pero trata de adquirir conocimientos y en base a eso trabajar con eso. No caer solo en tu experiencia o en lo que te parece que está bien, porque capaz que no es así y no te das cuenta. Me parece que ese es como un mensaje final, de que hay que estar constantemente aprendiendo y preguntando y es lo que pasa. Acá hay mucha gente que sabe y nadie te va a decir que no. Claro, bueno, eso varía de la persona que uno tenga al frente. Si es de esas personas abiertas que te quieren compartir el conocimiento o si es de esas personas cerradas que no lo comparten porque yo lo aprendí, yo lo viví, tienes que conseguirlo tú mismo. Bueno, ahí, bueno, si esa persona que tenés arriba no te quiere dar una mano, busca otro, que sin duda va a haber otra persona que te quiera ayudar y que te quiera enseñar y que te quiera explicar y que te quiera recomendar un libro para leerte o unos PDF para descargarte o un curso para hacer o todo. Siempre va a haber alguien relacionado al balonmano que te va a ayudar. Sí, señor, así es. El profe Alex de Barcelona nos dice pasión y compromiso. Claro, uno debe tener Tal demasiado cual, marcado esto para hacer mejor nuestro deporte. tal cual, es así. Felipe, de antemano muchas gracias. Para todos los que están en la sala, yo no conocía a Felipe, sino hasta ahora que nos estamos viendo, que nos está contando esta experiencia. Es decirlo, en este momento hago un amigo más en el balonmano, ya por allá muy lejos, pero es muy bueno todo lo que nosotros podemos generar por medio de estas iniciativas. Sí, Felipe, muchas gracias a los de la sala. Mañana a la 1 de la tarde vamos a tener al maestro Héctor Talpone de Argentina y él nos va a tocar un tema referente al desarrollo de las competencias durante la iniciación. ¿Sí? Felipe, una feliz tarde. Bueno, Víctor, muchas gracias por el espacio, a todos los que nos escucharon y seguimos en contacto para seguir aprendiendo un poquito más del handball internacional. Vale, Felipe, mil gracias. Feliz tarde a todos.